Muy buenas también a los seguidores de Facebook. Hoy tengo un tema que me gusta mucho porque, a ver cómo contaros. El tema de hoy tiene mucho que ver con mi teoría cuántica de la conciencia y es un tema que estoy contenta de exponerlo hoy. Gracias por enviarme este mensaje, esta propuesta para poder crear este vídeo. Te mando un fuerte saludo desde aquí. Y bien, vamos a presentar el vídeo. El vídeo de hoy pues va sobre un tema muy peculiar, ¿de acuerdo? Voy a tener como que explicar varias partes para poderlo comprender en su profundidad. Vamos a ver. Me comentaban que los pensamientos a veces parecen no ser nuestros, porque a veces de golpe me veo a mí mismo teniendo pensamientos que no son nuestros, que no se sabe, ¿no? Decimos, es que yo este pensamiento, yo no pensaba estas cosas antes, ¿por qué pienso esto? ¿No? ¿Cómo es que ahora de golpe me encuentro teniendo este tipo de pensamientos? ¿Qué sucede? ¿Qué hay ahí? Hay como una inquietud que, que se manifestó en esa dirección. Bien, vamos allá, vamos a entrar en esta explicación. Entonces, para poderlo entender, uno tiene que conectar con que sus pensamientos son ondas de energía, ¿de acuerdo? Y estas ondas de energía lo que hacen es desplazarse y se expanden. No solo generas ondas de pensamiento, sino que también lo que haces es que absorbes ondas de pensamiento. ¿Qué tipo de ondas absorbes? Las que por algún motivo en ese momento te son propias, ¿de acuerdo? Vamos a intentar explicar esto. ¿Qué significa que una onda te sea propia? Significa que las ondas de pensamiento tienen pues estados energéticos y estados vibratorios, ¿de acuerdo? Entonces, somos como un dial. De alguna manera movemos nuestra frecuencia y entramos en resonancia con ciertas estructuras de pensamiento. Fijaros que cuando llega la adolescencia, por ejemplo, es un momento en que queremos ser iguales al resto, ¿vale? Entonces, procuramos generar pensamientos que estén en sintonía con los pensamientos de la gente que nos rodea, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber que cuando uno pasa una etapa, ¿de acuerdo? Hay un cambio en su estructura, entra en contacto con un nuevo tipo de pensamientos. Por ejemplo, he dejado más mi estructura de juventud, he terminado mis estudios y ahora empiezo pues a trabajar, tengo que pagar cosas, es un momento de cambio en mi vida. Esa estructura, por ejemplo, dejar de estudiar y ponerse a trabajar o empezar a ser madre o casarse y empezar a vivir con tu pareja o dejar de trabajar porque te jubilas y empiezas una nueva etapa de vida, eso genera que tus condiciones se transformen. Y esas condiciones son las que van a hacer que sintonices con un tipo de pensamientos o con otros. ¿De acuerdo? Entonces, ese sentimiento de yo estos pensamientos antes no los tenía, ¿de dónde vienen? Generalmente coincide con etapas de cambio, con procesos en los que de golpe tu estructura ha cambiado y hay algo que tú ahora recibes otro tipo de frecuencia, porque has cambiado tu estructura, ha pasado algo en tu vida que ha cambiado tu estructura y esa estructura sintoniza con nuevos pensamientos.
Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque a veces este tipo de pensamientos no sé, nos inquietan, ¿no? Es como ahora yo tengo ese tipo de pensamientos. A mí, por ejemplo, en mí, lo noté cuando empecé a vivir con mi marido. De golpe, yo estaba embarazada, en casa, sola, y empecé a tener pensamientos que antes no tenía, de celos. Me cogió por entrar en los celos, es una cosa que una estructura que a mí era desconocida para mí, ¿no? Entonces tuve que lidiar con ello, ¿no? Una de las formas es realmente darte cuenta que has sintonizado con esos pensamientos, pero no tienes por qué alimentarlos. No tienes por qué hacerlos grandes esos pensamientos. Simplemente identificarlos como que no son tuyos, sino que son pensamientos con los que has conectado, han entrado en tu mente y es momento de soltarlos. Porque si empiezo como a agobiarme con ellos, a darle mi energía, esos pensamientos crecen en mí y se van creando una realidad nueva dentro de mí, ¿entendéis? Entonces, es bueno que en esos instantes de cambio, en esos instantes en que noto este pensamiento, ¿ahora por qué he tenido este pensamiento? Pues no me lo preocupe demasiado. Cuando un pensamiento no me gusta, pues digo, es que he sintonizado con una frecuencia que no me está aportando nada. Por tanto, lo que hago es dejar de estar sintonizada con esa frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Identificando que no es mi pensamiento. Es un pensamiento externo porque yo soy un receptor de ondas de pensamiento. Entonces, cuando hago ese acto de identificar que ese pensamiento no me gusta, no me está aportando nada, y, pues no es mío. Es que es una sintonización que yo he hecho de algo que no me es propio. Lo he sintonizado, sí, por tanto, si es algo que se me repite, puedo observarlo, puedo decir, ¿por qué tengo esa tendencia a identificarme con este tipo de pensamientos? Y ahí puedo sacar algo de mí misma, algo en el sentido de, puedo ser consciente de mí misma de por qué caigo de una forma repetitiva en este tipo de pensamientos. Fijaros que en muchos vídeos lo que hago es ir hacia uno mismo, porque el camino de conciencia es eso, es mirarse a uno mismo, es ser consciente de qué estoy generando en mí, qué realidad estoy dando a este proceso, ¿de acuerdo? Por tanto, para el mensaje que hoy quería transmitir a esta persona, que nos sirve para todos, es, punto número 1, si de golpe has empezado a tener pensamientos que antes nunca tenías, seguramente es que estás cambiando de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces estoy haciendo un cambio mal si antes no los tenía, estos pensamientos no son buenos. Bueno, no tiene por qué significar eso. Significa que en la nueva estructura que has agarrado existe una nueva frecuencia que antes no te era tan propia porque ha habido un cambio en ti, ¿de acuerdo? Y entonces el proceso es el mismo, identificar que no me pertenece, no tengo por qué amplificar ese pensamiento si no me gusta, ¿de acuerdo? Y entonces lo que agarro es digo, vale, cojo conciencia, respiro. Cierro los ojos y suelto ese pensamiento. Porque si me preocupo demasiado, ¿de acuerdo? Le doy realidad, lo hago mío, me lo hago propio. ¿Entendéis? Entonces es bueno tener esa conciencia, que eres emisor de pensamientos y receptor. Fijaros que dentro de lo que es el pensamiento global existe la corriente de pensamiento. Uno se alimenta de las corrientes de pensamiento de la sociedad en la que vive. ¿Por qué digo se alimenta? Porque de alguna manera, aunque a veces los pensamientos de la corriente no son muy energéticos, hay
una gran densidad de esos pensamientos y es muy fácil entrar ahí. Es como piloto automático. Pongo ese piloto y funciono en esa frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber que cuando me desconecto de la frecuencia estándar, he de aportar una energía plus para ir contracorriente, ¿de acuerdo? Es importante saberlo porque hay muchos momentos en los que uno se siente como luchando. Estas personas que me seguís, generalmente sois personas con la conciencia despierta y muchas veces se sienten, nos sentimos luchando contra algo, ¿no? Como, qué difícil es esta sociedad, qué difícil es el día, qué difícil es ir hacia adelante. Bueno, eso sucede porque nuestro pensamiento es un pensamiento que generalmente no es un pensamiento que sea de corriente de pensamiento, ¿entendéis? Y entonces eso nos supone una energía. Y hay días en los que estamos muy bien sintonizados con la frecuencia, digamos, más crística, más divina, más poderosa, y entonces los cabalgamos sin problema. Y hay otros días en los que no estamos ahí, ¿de acuerdo? Y entonces nos cuesta. Nos cuesta porque sentimos esas bajas frecuencias y entramos ahí y esas resonancias tienen densidad y nos cuesta llevarlas hacia adelante, ¿de acuerdo? Sería como otro aspecto de tener en cuenta dentro de esa receptividad de frecuencias. Uno siempre es dueño de sí mismo cuando toma conciencia de sí mismo. Es decir, cuando estoy en ese pensamiento que es parte de no tomar conciencia de esa divinidad en mí, de ese ser uno con el planeta, con las energías de la madre, cuando me salgo de ahí, entonces entro en resonancia con frecuencias de la sociedad. Y por tanto, ahí es donde tengo que hacer ese acto consciente de, un momento, yo he empezado a resonar por esto, puedo, si es algo muy repetitivo, como he dicho antes, observarlo, porque me está pasando esto, qué frecuencia me es propia aquí, que estoy amplificando ese tipo de pensamientos. Entonces ahí uno lo que puede hacer es generar el pensamiento opuesto de, pues, no sé, me valoro a mí mismo, soy una persona que entro en conciencia, me doy mi propio valor, me doy mi propia fuerza, me reconozco a mí misma, por ejemplo, estoy poniendo un solo ejemplo. Cualquier en positivo generar ese pensamiento, si es algo que se te repite mucho, pues haces una labor al respecto porque está queriendo decir que no solo es que te has desconectado, por decir una manera, de la fuente, sino que entras habitualmente en ese pensamiento, es que significa que hay algo que te es propio ahí. Entonces es importante generar un pensamiento en positivo para contrarrestarlo y fortificarme a mí misma para no entrar en ese tipo de pensamientos, ¿de acuerdo? Pero el concepto básico es ese. Somos resonadores de ondas, tanto las podemos emitir como entrar en resonancia, ¿de acuerdo? Si no me lo siento propio, pues no le doy bola, ¿vale? Si es algo que me pasa puntualmente y de golpe no me es propio, lo que hago es, este es un pensamiento que ha entrado en esta frecuencia, procuro conectarme con la Madre Tierra, por ejemplo, hago algo para que me cambie el chip, como lavarme la cara, respirar profundo, generar un input que me desconecte de la frecuencia que en ese momento me he conectado. Y con eso, si no es algo muy habitual, ya me sirve, ¿de acuerdo? Bueno, espero haber sido de ayuda para esta persona que me ha escrito esto. Nuevamente, invitaros a que me escribáis, a que me digáis qué os está sucediendo, cómo vamos a poder seguir manteniendo este vínculo en el cual yo respondo es que vosotros me sigáis, os atreváis a mandarme vuestras circunstancias en vuestra rutina. ¿De acuerdo, cielos? Muchas gracias por estar ahí, por escuchar,
por tener esa devoción de evolucionar. Yo siempre os digo que adelante, que vosotros podéis, que es el gran momento para hacerlo. Os mando un fuerte saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes. Ya este fin de semana os comento de qué va a ir la sesión del lunes. Chao.